Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 21 de mayo del año 2025. En materia internacional tenemos que dos mujeres que escaparon de Corea del Norte expusieron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Kim Jong-un y reclamaron que el líder norcoreano sea llevado ante la Corte Penal Internacional. Eun-ji Kim, quien huyó del país en 1999 durante una hambruna, relató que tras cruzar el río Tumen hacia China, junto a su madre y su hermana, fueron vendidas por menos de $300 a un hombre chino. 3 años después fueron arrestadas y repatriadas a Corea del Norte, pero en 2002 lograron escapar nuevamente. Este es un nuevo e inadmisible tipo de trata de personas, denunció en referencia a los soldados norcoreanos enviados a combatir en Ucrania sin saber su destino. Silencio es complicidad. Enfrenten las atrocidades sistemáticas del régimen, dijo Kim al dirigirse a los países miembros del organismo internacional. Yuri Khan, que huyó en octubre de 2023 a bordo de un barco pesquero de 10 metros junto a su madre y su tía, relató cómo su familia fue perseguida desde que ella tenía 5 años, solo por la fe religiosa de su abuela. Aseguró que 3 de sus amigos fueron ejecutados, 2 de ellos en público, por haber visto o distribuido series de televisión surcoreanas. Uno de ellos tenía solo 19 años. Era como si hubieran cometido crímenes atroces, declaró. Espero que mi historia despierte al pueblo norcoreano y lo oriente hacia la libertad. Las intervenciones se produjeron durante una reunión de alto nivel en la que la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, advirtió que la situación humanitaria se ha deteriorado gravemente desde el inicio de la pandemia de COVID-19 debido al aislamiento absoluto del país y al cierre de sus fronteras. Por su parte, el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, rechazó todas las denuncias, calificándolas de burlesco de intrigas y fabricaciones. Alegó que decenas de millones de norcoreanos gozan de derechos plenos bajo el sistema socialista y acusó a Occidente de ser el verdadero violador de derechos humanos, señalando la discriminación racial, la trata de personas y la esclavitud sexual. Por otra parte, el Papa León XIV presidió este miércoles su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde reiteró su llamado al fin de la guerra en Gaza y reclamó la apertura de corredores humanitarios para asistir a la población civil. Es siempre muy preocupante la situación en la Franja de Gaza, afirmó el pontífice desde el estrado central, ante miles de peregrinos congregados en el Vaticano. Reitero mi llamamiento para que se dejen pasar las ayudas humanitarias, cese la guerra y se asista a los niños, a los ancianos y a las personas enfermas. Durante el encuentro, León XIV saludó a los fieles presentes en distintos idiomas y ofreció su bendición apostólica. El momento central de la audiencia estuvo dedicado a una reflexión sobre la parábola del sembrador, narrada en el Evangelio según San Mateo, en la que Jesús describe cómo distintas personas reciben su mensaje según la disposición de sus corazones. Y por último, un ataque con misiles rusos contra un campo de tiro militar en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, dejó un saldo de 6 soldados muertos y más de 10 heridos, informó este miércoles la Guardia Nacional Ucraniana a través de un comunicado publicado en Facebook. 6 militares murieron y más de 10 resultaron heridos como resultado del ataque mientras llevaban a cabo ejercicios en un campo de tiro, indicó la institución, que también confirmó que se ha abierto una investigación oficial sobre el incidente. Es decir, eso es lo más importante en el campo internacional. Atenógenes, y hoy vamos a tener un invitado precisamente del campo internacional. Nos acompaña esta mañana el canciller de la República, Javier Martínez Hacha. Bienvenido, canciller, y gracias por aceptar la invitación de Cuarto. Buenos días, Guido. Gracias a ti por la invitación. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, canciller. Y buenos días a toda la audiencia, que es inmensa. Oiga, estaba viendo lo que hablabas acerca del Papa y
aquí tenemos a un protagonista de la historia. Bueno. Acaba de venir de una reunión con el Papa. Exactamente. ¿Cómo le fue, canciller, con el Papa León XIV? Bueno, yo siento que fue un momento muy hermoso compartir la inauguración del líder espiritual de todos los cristianos. Y pude conversar con él menos de un minuto por distintas razones, el protocolo y la cantidad de personalidades que querían conversar y saludar. Y hablamos de cosas muy breves, el saludo del presidente, el saludo del pueblo de Panamá. Hice énfasis en el saludo del pueblo de Chitré y le invité, sí, a volver a Panamá, esta vez como Papa. Y sí noté su preocupación por la paz en el mundo y le dijimos que Panamá estaba con la mano abierta para colaborar y encontrar soluciones en distintos conflictos en distintas regiones del mundo. Eso fue prácticamente lo que se pudo hablar, ¿no? En un minuto escaso no se puede decir mucho. Pero sí aprovechó para invitarlo a Panamá. Eso sí. El Papa conoce muy bien Panamá y tiene muchos Sí. amigos en Panamá. Sí, es muy amigo de Monseñor Ulloa. Canciller, a propósito del tema de la paz en el mundo y las relaciones, hemos sido testigos de cómo desde antes incluso de la inauguración del presidente Donald Trump, la relación entre Panamá y Estados Unidos se tensó, quizás más allá de lo deseable, por declaraciones que el propio presidente de la República calificó en su momento como mentiras. Incluso recuerdo que dijo, las relaciones internacionales no pueden estar basadas en mentiras. Eso ha ido variando con el tiempo y del señor Trump decir que felicitaba a los soldados chinos que operan el canal de Panamá, ha pasado a decir que ya China abandonó Panamá. ¿Cómo ha sido la experiencia de manejar esa tensión desde la Cancillería para usted? En primer lugar, hay que decir que la Cancillería es el brazo ejecutor de la política exterior que el presidente diseña y lideriza. Por supuesto que me toca muchas veces enfrentar situaciones inesperadas y dentro de ese marco o ese, digamos, plan que tiene el presidente, pues, yo desarrollo y tengo que improvisar ante preguntas como estas que tú estás haciendo ahora. Mira, nosotros sentimos de que la relación hoy en día está en un nivel muy respetuoso. Con Estados Unidos siempre han sido complejas, no con el señor Trump. Con otras administraciones han sido complejas. Aquí recuerda que hubo un periodo casi de 5 años sin tener embajador de los Estados Unidos. Dos términos presidenciales de los Estados Unidos. Nosotros hemos decidido tener una estrategia de firmeza en la defensa de lo que es irrenunciable para nuestro país y al mismo tiempo prudencia, talento e inteligencia. Creo que pocos países han tenido la oportunidad de tener un intercambio de ideas, diálogo, en tan corto tiempo, con un secretario de Estado, con un secretario de Defensa, con un jefe del Comando Sur y recientemente estuvo aquí el director de la CIA. Y a ese nivel, cuando conversamos, no puedo, por supuesto, revelar los detalles, pero sí hay un respeto y un reconocimiento a las cosas que son para los panameños esenciales e irrenunciables, ¿no? La soberanía del país, el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a los comentarios que la nueva administración vierte sobre Panamá, yo lo he dicho en varias ocasiones. Pienso que hay alguien que no transmite las informaciones o los hechos correctamente como realmente están siendo verificados por las autoridades que nos visitan y vienen a Panamá. Otro tema que a propósito de esas reuniones y esas visitas que evidentemente demostraron un interés de Estados Unidos en Panamá, interés que como bien anotó el canciller no se había tenido
con tanta intensidad en otras administraciones, incluso en la anterior administración del presidente Trump, que fue uno de los que nos dejó sin embajador casi 4 años. Surgió el tema de la firma. Con el señor Barack Obama tampoco tuvimos También, embajador. correcto. No digamos solo con el señor O Trump. sea que sí, es una cuestión, podría decirse que bipartidista, una conducta bipartidista de los últimos tiempos. Pero Fue un ahora error de ellos. Sí, por supuesto. Fue un error de ellos grave. De lo cual se están lamentando no solo con Panamá, sino con toda Latinoamérica. No haber dejado sin ocupar las vacantes de embajador, sino haber dejado descuidado, digámoslo así, a Latinoamérica. Bueno, el tema es que de esas visitas surgió un documento que ha sido cuestionado públicamente por algunas personas y que luego de la aclaración del propio embajador Kevin Marino Cabrera, que ya es una vocería oficial del Departamento de Estado, es decir, ya no es una nota de prensa, ya no es una declaración de prensa, sino una declaración del propio embajador, quedó bastante aclarado el panorama, ¿no? Sin embargo, hay quienes insisten en que ese memorándum de entendimiento, MOU, por sus siglas en inglés, compromete la soberanía o podría comprometer la soberanía y podría ser violatorio de la Constitución. Una vez más, rotundamente digo que no es cierto. No se compromete la soberanía de Panamá. No es un instrumento que crea obligaciones en el derecho internacional. No se cede un centímetro de control. Siempre todo está autorizado por las fuerzas y los cuerpos de seguridad de Panamá. En este caso, el Ministerio de Seguridad. Tengo que decir que ese memorándum se basa en 2 memorándums previos. Uno de la presidencia del presidente Cortizo, 2019-24, y otro memorándum en el periodo anterior, del 2014 al 2019, sobre el tratamiento a personal de defensa de los Estados Unidos y el otro sobre tratamiento a equipos que ellos pueden utilizar en Panamá. Todos los gobiernos en democracia han firmado distintas clases de documentos, todos con intenciones específicas para el momento específico. Nosotros como gobierno, y puedo compartir esto, muchos cancilleres del área coincidimos que en este momento las amenazas asimétricas y el crimen organizado se han convertido en verdaderos riesgos para la democracia. Y ya vemos países con serios problemas enfrentando a estos fenómenos ilegales que pueden tener consecuencias dramáticas para cada país y para la democracia. Entonces, nosotros sencillamente hemos querido profundizar esa cooperación, recalco, dentro de la Constitución de nuestro país, reconociendo la neutralidad del Canal de Panamá y el Tratado de la Neutralidad del Canal de Panamá, para prevenir, reducir el riesgo a estas amenazas. El único momento que se menciona el Canal de Panamá en el memorándum es cuando se dice que se tiene que respetar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Entonces yo no entiendo, respeto las discrepancias. Este es un país con un Estado de Derecho, pueden recurrir, de hecho ya han recurrido a las instancias correspondientes y controvertir lo que el país firmó. Rotundamente, no se cede soberanía, no se viola el Tratado de Neutralidad. Recalco, es temporal. En el 29, con un nuevo presidente o una nueva presidenta, la persona puede, en el momento en que le ponen la banda, decir, no lo renuevo. Y efectivamente, a partir de ese momento, se empieza a desmontar todo lo que se haya podido remodelar en los sitios, infraestructuras de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora bien, canciller, pero usted lo ha reiterado varias veces. Este es un instrumento, hablo del memorándum particularmente, que se ha utilizado no solo en este gobierno, sino en la mayoría de los gobiernos pasados. ¿Por qué ahora entonces el ruido y la disconformidad? Bueno, habría que preguntarle a los que invocan y hacen ese ruido.
pienso yo que hay personas que quieren adelantar la campaña política y han tenido resultados no muy satisfactorios y están buscando tener algún tipo de provocación para tener otra vez aceptación y ser, pues, quizás la cara enfrente del gobierno nacional y del presidente Molino, que siempre ha sido muy, muy riguroso en la defensa de la Constitución, en la defensa de la soberanía, y el presidente Molino a mí me lo dijo claro. Hay 5 puntos que son irrenunciables en esa negociación, 5 puntos. No se cede soberanía, tiene que ser temporal, tiene que tener cláusula de escape, no hay uso exclusivo y sobre todo que se respete el Tratado de Neutralidad. Y luego los detalles que fuimos trabajando con la parte americana y la parte panameña del Ministerio de Seguridad y personal de la Cancillería. Conociendo un poco el antecedente del actual presidente José Raúl Mulino, o sea, él fue canciller, fue vicecanciller, Ministro en un periodo... Ministro de Seguridad Sí, y Ministro de Gobierno y Justicia. pero en el momento en que él es canciller y vicecanciller, no pasábamos por cualquier periodo en la historia de este país, pasábamos por una invasión, o sea, acaba de pasar una invasión. Es correcto. O sea, que él conoce muy bien esa manera de poder conversar con Estados Le Unidos. tocó lidiar con el Sí, procónsul. exactamente. ¿Te acuerdas el procónsul que era conocido del embajador Dean Hinton? Dean Hinton. Bueno, pues. O sea, y para algo de contexto, recordemos un poco la figura del que fue embajador Dean Hinton. O sea, él opinaba sobre los temas particulares de Panamá en cualquier esquina de este país. Y negoció, si la memoria no me traiciona, negoció el Tratado de Asistencia Legal Mutua. El llamado TAM, exactamente. Participó en esa negociación. Entonces, entendiendo eso, estas críticas políticas que surgen provocaron también erosión a lo interno del gobierno. O sea, hubo diferencias a lo interno del gobierno ante la crítica que se presentó desde afuera por este tema particular de este memorándum de intención. No, el gobierno está claro en lo que se firmó, porque ha sido explicado en el gabinete, ha sido explicado por distintos funcionarios en distintos medios y no ha habido fisura en lo que se firmó. Se lo pregunto directamente en función de la salida del vicecanciller. ¿Tuvo algo que ver o no? No, él renunció por razones personales. ¿Y no tiene nada que ver una cosa con la otra? No. Siempre se hizo en todo proceso de conversación con los norteamericanos, siempre se siguió este canciller y el equipo que yo encargué para esta tarea, las instrucciones, las guías irrenunciables del presidente Mulino. Y eso fue lo que se plasmó en el documento. Por tanto, yo estoy muy tranquilo con lo que se ha firmado. Aquellos que consideran que el documento tiene falencias, este es un Estado de Derecho. Que lo controviertan, de hecho creo que ya lo han hecho, y entonces las instancias correspondientes se pronunciarán. Sí, es que la pregunta de Atención es pertinente porque ha habido en otras ocasiones negociaciones en esta relación asimétrica, evidentemente, entre Panamá y Estados Unidos. Muy compleja. Que han provocado, sí, Una relación compleja. que han provocado fisuras y hasta renuncias de ministros. Recordemos en el gobierno de Martín Torrijos, cuando se negociaba el TPC, se presentó la renuncia del entonces ministro y posteriormente presidente de la República, Laurentino Cortizo, por no estar de acuerdo, pero él sí dijo que no estaba de acuerdo con lo que se estaba firmando. Ahora, pero el canciller también está en una posición difícil porque muchas de las críticas vienen, por ejemplo, de Martín Torrijos, ¿no? Y creo que usted fue duro al responderle a Martín Torrijos por el rol que estaba jugando dentro de este asunto. No he sido duro, he sido un canciller que está presentando los hechos. Nada más. El gobierno de Martín Torrijos firmó 2 memorándums. Y repito, en los Wikileaks se hace referencia a un tercero que nosotros no encontramos. Y repito, se hace referencia a un tercero que nosotros no encontramos. Simplemente me refiero que él también firmó y él sabe la relación compleja estratégica que existe con los Estados Unidos. Y él sabe que es nuestro principal socio en materia comercial y sobre todo en materia de seguridad. Una persona que aspira a volver a ser presidente, que es lo que yo pienso, siento que tendría que tener un comportamiento más de un hombre de Estado que simplemente buscar notoriedad y popularidad
a costa de decir cosas que no se ciñen a lo que se Oportunismo discutió político. y se firmó. Exactamente. Oportunismo político. Exactamente. Oiga, canciller, variando un poco de área, vámonos ahora a nuestro vecino del sur. El presidente Petro lleva también varias de esas declaraciones públicas refiriéndose al canal de Panamá. En una ocasión dijo que el canal se estaba secando. Luego ahora en la reunión de CELAC en China dijo que el canal de Panamá está muriendo y con él mueren las codicias. Esa fue la frase que espetó ahí delante de Xi Jinping y de todos los líderes y presidentes del CELAC, que ha llamado la atención, ¿no? Porque el canal de Panamá, contrario censo, con el buen clima que está haciendo, es decir, el régimen de lluvias ya normalizado, pues está teniendo un crecimiento a pesar de la situación mundial creada por la utilización de aranceles como arma geopolítica. Entonces, ¿cómo va esa relación con el presidente Gustavo Petro también? Que entiendo que no es fácil y ahora después le preguntamos por el embajador. Mire, yo tengo que ser claro. La relación entre Panamá y Colombia siempre ha sido ejemplar. Por razones históricas, por razones comerciales y por razones de seguridad, con todos los gobiernos. En este momento son excelentes. Desde el día 1 yo tuve un mandato, Javier, me dijo el presidente de la República, con Colombia tenemos que trabajar en todos los márgenes posibles. Compartimos 266 kilómetros de una frontera complicadísima por el flujo irregular de migrantes que este gobierno, antes de la llegada de la nueva administración del señor Trump, empezó con una estrategia firme, respetando los derechos humanos y la dignidad de los migrantes irregulares, a reducir. Y hoy en día prácticamente el flujo de sur a norte no existe, gracias a la visión, estrategia y determinación del presidente Mulino. No tuvo que cambiar la administración de Estados Unidos para que esto se iniciara. Con respeto a los comentarios del Canal de Panamá, yo he tenido la oportunidad de conversar con el presidente Petro varias veces. Y en el momento en que conversamos, se desarrolla una relación personal con respeto. Es el presidente de Colombia. Y él sí tiene una preocupación por el cambio climático, no en Panamá. Si usted observa sus pronunciamientos en grandes foros, él eleva el fenómeno del cambio climático a una alerta mundial. Y si tú me preguntas, el cambio climático existe. Lo estamos viendo, lo estamos experimentando el año pasado. Entonces él tiene la convicción de que el fenómeno del Niño pudiese afectar el Canal de Panamá. Yo le transmito a él y le transmito a la comunidad internacional, porque me hacen preguntas. Estuve en Berlín, me hicieron esa pregunta. Estuve en Londres, me hicieron esa pregunta. A la cancillería que visito me hacen esa pregunta. ¿Cómo va el tema del agua del Canal de Panamá? Y hay que ser sincero, objetivo e informar correctamente. Canal de Panamá sufrió el año pasado una merma en sus tránsitos porque no tenemos el agua suficiente durante el periodo seco. Pero yo aclaro, Panamá no tiene un problema de falta de agua. Panamá tiene un problema de la gestión del agua que la naturaleza nos regala todos los años y por eso entonces tenemos nosotros que, como sociedad en materia hidrográfica, y muy responsablemente, analizar, conversar y discutir sobre la necesidad de la construcción de esa represa que nos va a garantizar que cuando el país sufra otra vez el fenómeno del Niño, el número de tránsitos por el Canal de Panamá no se vea reducido. Entonces yo entiendo la preocupación ambiental del señor Petro, pero la tiene la Cancillería de Chile, la tiene la Cancillería de Holanda, la tiene la Cancillería de México, la tiene la Cancillería de España. O sea, no es un asunto solamente de Colombia. Canciller, ya que hablamos de Colombia, hablemos de lo que ocurrió con el señor Ricardo Martinelli. Pero creo que primero tenemos una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de este tema con el canciller Javier Martínez Hacha, que nos acompaña aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos hablando con el canciller Javier Martínez Hacha. Sí sería bueno entender esa situación del señor Ricardo Martinelli, ya asilado territorialmente en Colombia. ¿Cómo se dio ese proceso de
conversaciones. ¿El gobierno tuvo algo que ver en ese proceso de conversaciones? Y eso se lo pregunto porque al final vimos al embajador de Panamá en Colombia asistiendo a las celebraciones que tuvo el señor Martinelli cuando llegó a Colombia. Entonces, eso dejó la duda, canciller, aclárenos. Bueno, vamos por parte, mire. Nosotros nos enteramos de que esto está sucediendo cuando nos llega una copia, porque la original fue dirigida al gobierno de Colombia y transmitida al gobierno de Colombia por medios estrictamente vinculados al expresidente Martinelli. Esa carta contenía la petición de asilo a la República de Colombia. Y mi instrucción fue esperar la respuesta de Colombia para actuar. Y esa respuesta se dio un sábado. Este sábado, no, el anterior. Exacto, el sábado anterior. Sí. A partir de allí es cuando el gobierno de Panamá empieza a actuar, hacemos las consultas emitimos el salvoconducto, donde garantizamos el transporte seguro desde la residencia de la embajadora de Nicaragua al medio de transporte del señor Martinelli. Fue una transacción estrictamente basada en el derecho internacional y en las dos convenciones que ambos países han firmado sobre la institución del asilo. Eso fue todo lo que sucedió. No hubo ninguna negociación. El señor Martinelli envió una carta al gobierno de Colombia, el gobierno de Colombia lo analizó y remitió una carta del presidente Petro a el presidente de Panamá y repito, a partir de allí la Cancillería inició todos los aspectos pertinentes a este tipo de peticiones y cumplimos con la solicitud de Colombia que había otorgado el asilo territorial. Así de sencillo fue esa situación. El señor Martinelli directamente es el que, a través de sus contactos, emitió una carta. A través de una carta. No sé cómo lo hizo. Yo vi la carta cuando recibimos la aceptación por parte de la República de Colombia sobre el otorgamiento de asilo al expresidente La presencia Martinelli. entonces del embajador de Panamá en las celebraciones del señor Martinelli, ¿a qué obedece? Mire, yo tengo que decirlo y lo hablé con él, nos escribimos, digo, Mario, pienso que no ha sido acertada tu presencia allí, porque eres el embajador de Panamá ante la República de Colombia y desearíamos que fuesen más prudentes en estas situaciones. Ya el presidente expresó su opinión de respeto con mucha contundencia y el señor Mario, nuestro embajador, pues reconoce que sí, que no fue oportuno que fuese allí y simplemente fue a asegurarse que todo estaba en forma correcta a la institución del asilo y se tomaron una foto de manera espontánea y alguien la subió a las redes. Es que debe ser difícil, ¿no? O sea, separar la amistad de la administración del Estado, porque, digo, para nadie es un secreto la relación de amistad que tiene el señor Martinelli con el embajador, con usted, o sea, con muchos de los actuales representantes del Estado y que hoy forman parte del gobierno. O sea, debe ser difícil eso, ¿no? No creo que digas que es difícil, pero hay que ser profesional en estos asuntos. Y el presidente Mulino es un hombre que respeta la Constitución, respeta el Estado de Derecho y respeta las convenciones que Panamá ha hecho suya a través de diferentes mecanismos. Y en ese sentido, el señor Mulino exige que nos comportemos como lo que somos, el canciller de la República de Panamá y el señor Mario Guagliano como el embajador nuestro en la República de Colombia. Sí, fue un momento quizás de manera espontánea que fue, él me dijo, a asegurarse de que todo estaba siendo manejado de manera correcta y surgió esta foto que sí, que él reconoce que no fue lo más oportuna posible, ¿no? Canciller, a raíz del traslado del expresidente Martinelli de forma segura desde la residencia de la Embajada de la República de Nicaragua hacia el aeropuerto donde tomó su avión rumbo a Colombia,
quedó demostrado que no había tal cosa como lo que arguyó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Efectivamente, así quedó demostrado. Quedó demostrado. ¿Cómo quedan las relaciones de Panamá con Nicaragua después de ese episodio? ¿Quedaron un poquito tensas, erosionadas? De parte de la Cancillería, no hay ninguna tensión. Simplemente se demostró, como tú dices, Guido, que Panamá es un país serio. Somos respetuosos de la institución del asilo. El presidente Molino, como canciller y vicecanciller, tuvo que otorgar un sinnúmero de asilos en los 90s y francamente la carta que se dijo que había amenazas al traslado del expresidente Martinelli desde la embajada a su medio de transporte eran infundadas. Esas relaciones con Nicaragua, bueno, obviamente, desde un punto de vista diplomático se mantienen, claro está. Pero Panamá ha sido muy crítico a regímenes similares al de Nicaragua, como el caso de Maduro. Es más, recordemos muy bien el paso por Panamá de los opositores al gobierno de Maduro y los saludos que le mandó el presidente Maduro a usted, por ejemplo, ¿no? Entonces, que para mí fue una medalla. Viniendo de su parte fue una medalla, ¿no? O sea, Panamá en esa geopolítica mundial y en esa geopolítica regional particularmente, ante cercado de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, mantendrá ese vínculo, seguiremos siendo por lo menos el oasis o el paraíso de muchos de los opositores de estos países aquí en el área. Mira, hay que diferenciar algo muy importante. Nicaragua no provoca migración hacia Panamá. Cuando este país, en el año 23, experimentó un flujo de migrantes irregulares desde el sur hacia el norte, por encima de 500,000, eso sí era un problema. 70% eran de Venezuela. En el año 24, en los 12 meses, fueron alrededor de 300,020. Y 70%, 72% eran de Venezuela que escapaban a la situación económica, política de ese país. Luego venía Ecuador, Colombia, Haití, algunos países de África, China, India, etc. Por tanto, la situación que ocurre en Venezuela respecto a las amenazas que provoca a un país la migración irregular son distintas a la situación de Nicaragua. Lo mismo ocurre con Cuba. Nosotros no tenemos una situación o un problema de migrantes irregulares de Cuba hacia Panamá. Eso es importante que se resalte y que se entienda. El presidente Molino ha tomado una decisión, y yo la comparto, a raíz de las elecciones del 28 de julio en Venezuela del año pasado, que el régimen no reconoció la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Entonces, esa es otra diferencia. Y nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de relación diplomática con Venezuela. No, y somos la custodia de las actas de la última elección. Sí, en Venezuela. Del 93%. Un día voy a desclasificar cómo se trajeron. En este momento no puedo, ¿no? Pues fue una operación más o menos así como Misión Imposible, ¿no? Pero, sobre todo de los venezolanos que no las entregaron en Colombia y luego de los panameños que las trajeron hacia Panamá. Pero marca una diferencia y una distancia con el régimen de Nicolás Maduro, evidentemente. O sea, en Panamá, lo que está haciendo Nicolás Maduro no tiene cabida. Hubo una elección, para nosotros el resultado fue obvio, y para la inmensa mayoría de los países el resultado está en duda. Nosotros como panameños hemos dado un paso más allá y reconocemos a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo recuerdo muchas cancillerías y todos coinciden que la elección del 28 de julio está bajo un manto de sospecha enorme, tanto es así que los países que tenían una relación cercana, fluida con Venezuela, no han reconocido el resultado que el régimen dice que ocurrió, que el señor Maduro ganó las elecciones. Entonces hay que recalcar que lo que ocurre en Venezuela es diferente a lo que ocurre en otros países. Y también somos un país importante en la geopolítica mundial que cambió a partir del 20 de enero
Lo que no me pidan es que yo entre al ring con 4 o 5 boxeadores, ¿no? Porque solo tengo 2 manos. Entonces hay que llevar las relaciones diplomáticas de manera prudente, repito, y tratar de que el país pueda caminar hacia sus objetivos nacionales bajo el liderazgo de José Molino y encontrarnos en un terreno donde provoquemos la atmósfera apropiada para atraer inversiones internacionales y promover inversiones de los panameños, crear empleo, prosperidad, empleos dignos, crecimiento económico y en ese sentido ofrecer mejor calidad de vida a todos los panameños. Hay grandes proyectos, ¿eh? El presidente Molino tiene grandes proyectos en su agenda, el Canal de Panamá tiene grandes proyectos en su calendario y nosotros podríamos estar viviendo en este periodo presidencial el inicio de lo que se conoce en economía como un shock económico, que puede ser positivo o negativo. En este caso sería positivo, porque estamos hablando que se podrían dar obras productivas, de manera responsable gestionadas y diseñadas por encima de los 12.000 millones de dólares. Estás hablando de 3 canales ampliados. Si hacemos memoria, cuando la expansión del canal con nuestro dinero, eso provocó periodos de crecimiento económico sostenidos por encima del 7-8% en promedio. A propósito de esas inversiones internacionales que Panamá tiene necesariamente que atraer, ¿eso incluye inversiones de China o no? Porque esa es una de las preocupaciones que ha surgido en la administración. Una cosa es una inversión, otra cosa es competir en un proyecto que el gobierno nacional desee licitar. En ese sentido, nosotros tenemos que permitir la participación y que cada uno haga su oferta y que el proceso sea transparente, ¿no? Invertir es que tú creas aquí, por decir algo, la fábrica de Dell, ¿no? Invertir es que tú creas aquí, o las oficinas de Dell, que tú creas aquí una infraestructura con el propósito de hacer una maquila de medicinas, como el Panadol, ¿no? Aquí hay uno de los grandes centros de producción de Panadol, están en Panamá. Eso es invertir. Otra cosa es que tú participas en un proyecto que puedes ganar o perder, haces el proyecto y te retiras, ¿no? O sea que es diferente. Con respecto a los grandes proyectos, simplemente buscaremos las mejores compañías, las mejores tecnologías y, por supuesto, que sean con los precios apropiados. Tengo que decir, lo hago como un canciller que pertenece a un gobierno que está dando una batalla importante con el asunto de las listas, que estamos enojados, pues unos países en Europa, y lo hago saber cada vez que visito Europa, nos mantienen en lista discriminatoria y tengo que decir con respeto, claro, y que se escuche en las capitales de Europa, que es posible que el país tome decisiones que no permitan la participación de ciertas compañías de esos países en nuestras licitaciones. Ahora bien, antes del memorándum de entendimiento con Estados Unidos, hubo otro memorándum de entendimiento, y fue un memorándum de entendimiento con China, por cierto. En ese momento... Hubo varios. Sí, hubo varios. Hubo varios, ¿no? No hubo tantas críticas, por lo menos de los sectores que hoy están criticando el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, porque estaban alineados con los intereses de ellos. Hablo específicamente de Suntrax. El tema es que este gobierno decide cambiar el patrón, y ahora que Guido hablaba de esas inversiones de China, en ese memorándum de entendimiento no son inversiones, con China, son contrataciones con compañías de la República Popular. Pero también hay inversiones de empresas importantes de China. Huawei tiene proyectado invertir para un centro de distribución a nivel latinoamericano en Panamá y tiene aguantado eso por el clima de tensión. El tema es que Panamá está mandando un mensaje pero aún no lo ha hecho. Lo que te estoy diciendo es que no confundamos inversiones con competir para ganar una licitación de un proyecto de infraestructura. Pero no Panamá no envió un mensaje a China al suspender ese memorándum de entendimiento de la ruta de la seda. Mira, eso ya se tomó la decisión y las relaciones con China siguen dentro de los canales regulares. Y el presidente Molino ha sido muy claro, la relación con China se mantiene en un nivel apropiado y las inversiones, si es que se van a dar, podrían venir. Eso sí, y seamos claros, no pueden ser en materia de seguridad. Eso tiene que ser claro, ¿no? Bueno, vamos a un cambio
y regresamos con la parte final con el canciller de la República, Javier Martínez Hacha. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña el canciller Javier Martínez Hacha. Canciller, a propósito del... Como el Vázquez, que mi madre me ve, se enoja. Javier Martínez Hacha Vázquez. Muy bien. Un saludo para su señora madre. Gracias. Las mejores albóndigas Eso es cierto. del país. Bueno, a propósito de la relación esta con empresas chinas, se generó mucha expectativa, no solo en Panamá, a nivel mundial, por la oferta de compra que hizo BlackRock, una empresa inversionista de categoría transnacional y una de las más importantes del mundo, de los puertos de Balboa y Cristóbal, pero de toda la operación de 6K Hutchison a nivel mundial, Sí. que incluía los dos puertos de Balboa y Exactamente. Así es, por 22.000 y tantos millones de dólares. ¿En qué va esa transacción? Porque iba aparentemente muy rápido y de pronto hubo como un frenazo. Bueno, es una transacción privada, Sí. ¿no? Entre Hutchison y un grupo liderado por BlackRock, pero el que está detrás es el principal grupo inversor en materia portuaria y en materia de transporte marítimo del mundo, MSC, la familia Aponte. Y nosotros respetamos la privacidad, las condiciones de esa negociación. Lo único que hemos pedido es que cuando terminen, nos tienen que informar a nosotros para que el gobierno dé el visto bueno a las condiciones de esa negociación, que tienen que ser sometida a consideración al país en lo que toca a los dos puertos en Panamá y por supuesto tienen que tener factores adicionales que no permitan los abusos que hasta este momento venían haciendo esa compañía en los dos puertos nacionales. Eso es lo que puedo decir. Sí, no se ha cerrado inicialmente en el tiempo estipulado, pero tengo entendido que las negociaciones siguen transcurriendo. Puedo aportar que mucho antes de que supiésemos nosotros que esta negociación se estaba dando, ya habían manifestado interés en invertir en Panamá, en puertos alrededor del canal, 3 grandes multinacionales de Occidente para hacer más competitivo nuestro hub. Eso sí puedo decirlo porque participé en varias reuniones con el presidente de la República del interés que hay en Panamá por expandir su capacidad portuaria. Una de ellas en Davos, ¿no? Es correcto. Así es. O sea que si no prospera, 2 en Davos. 2 en Davos. Dos. o sea, si no prospera lo de BlackRock, hay alternativas, es lo que nos está diciendo. Hay alternativas. ¿Cómo no? Hay alternativas. Volviendo al tema de China, entonces, al salirnos de la ruta de la seda, o del proyecto este de la ruta de la seda que lleva adelante China, Panamá entonces pone distancia con China en la región. O sea, mantenemos las relaciones, es cierto, pero... Las relaciones son correctas, ¿verdad? Son correctas. Sencillamente nosotros hemos tomado una decisión en cuanto a la conveniencia de cómo gestionar esas relaciones con la República Popular China. Hay una realidad, y no es con este gobierno. El principal socio comercial de Panamá es los Estados Unidos. El principal socio en materia de seguridad es con Estados Unidos. Y recalco, no es con este gobierno, ha sido con todos los gobiernos, con todos los gobiernos. Y hay una realidad, a partir del 20 de enero, la geopolítica cambió. Y Panamá, siendo un país pequeño, tiene que estar dentro de esa geopolítica, actuando, y como el presidente Mulino siempre, y me siento orgulloso de eso, lo hace defendiendo la Constitución, defendiendo los intereses de Panamá y sobre todo defendiendo la soberanía de Panamá y el canal. No me puedo sincerar sobre las cosas que el presidente y yo hablamos, pero créame, este país tiene un panameño convencido que el canal es y seguirá siendo de los panameños. Usted mencionó un tema muy importante. Como presidente de la República. Ya nos queda poquito tiempo, pero usted mencionó un tema muy importante que tiene que ver también con la amenaza creciente del crimen organizado. ¿Sí? Ayer acaban de asesinar en pleno centro de la Ciudad de México a la secretaria de la jefa del gobierno de la Ciudad de México
y al coordinador de asesores, en una clara, un claro mensaje que envía el crimen organizado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque eran dos prominentes miembros del partido Morena, que es el partido de la presidenta de México. Confirma lo que hemos hablado. Las democracias enfrentan muchas amenazas asimétricas, el terrorismo, los mercenarios, el crimen organizado y el narcotráfico. Panamá en agosto tendrá la presidencia del Consejo de Seguridad, ahora que somos miembros no permanentes. Bajo la guía del presidente y bajo su conducción, estamos analizando elevar y presentar ante el Consejo de Seguridad que el crimen organizado y el narcotráfico deberían tener una forma de identificación de amenaza a los estados y a la democracia, quizás a la altura de lo que en un momento fue, te recuerdas, al principio del siglo, del terrorismo, de Al-Qaeda, etc., ¿no? Los estados no tienen los recursos que ellos tienen, los estados no tienen la capacidad de contener su avance en algunas partes de distintos territorios, lo vemos en países vecinos, y la única forma de poder reducir ese riesgo es colaborarnos entre países y elevar el nivel de alerta de esas amenazas. Y eso es lo que pretendemos con la autorización del presidente. Él está analizando esa situación, presentar en la ONU en agosto. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Canciller, muchas gracias por haber Ustedes aceptado por la oportunidad. invitación. Gracias, cuando quiera vuelvo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.